muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Bocetos y Niños, la libreta Dibujos del Hogar de 1895 de Francisco Antonio Cano, a cargo de Verónica Uribe. Esta conferencia se hace como apoyo a la exposición Libretas de Dibujos que ustedes podrán visitar en Casa Republicana, que se encuentra en la Biblioteca Luis Ángel Arango y estará exhibida hasta el próximo 18 de junio. El pintor Francisco Antonio Cano tuvo 5 hijos, 2 de ellos fallecieron siendo aún muy pequeños. Uno de los sobrevivientes, Francisco, nació el 2 de octubre de 1895. Esta fecha aparece escrita a mano en la pequeña libreta que Cano dedicó a su hijo mayor y que tituló Dibujos del Hogar. Este libro de bebé de 12 dibujos conmemora la vida en familia y el día a día doméstico de sus 3 hijos, Francisco, Soledad y León Enrique. Esta libreta cumplió 2 propósitos. Primero, inmortalizar a los niños de forma que quedara congelado el fugaz momento de la infancia. Y segundo, dibujar como excusa de este artista académico de Medellín para poner su habilidad como dibujante en práctica. Al hacer bocetos de la madre y del niño, de los regalos del padrino, de León Enrique, nacido en 1901, de los niños jugando o del mayor haciendo tareas, Cano usó el medio rápido que es el boceto para capturar sus recuerdos y celebrar la vida. En esta conferencia se explora el momento pasajero de la niñez que se conmemora a través de un medio también pasajero, a bocetar, una práctica que artistas europeos del siglo XIX como Delacroix consideraron ser el embrión de una idea. Encaja perfectamente con esta libreta, ya que esta presenta la posibilidad de representar algo tan fresco como la vida de un recién nacido en un medio igualmente espontáneo como es el boceto rápido. La niñez representada como un instante de tiempo que se desvanece parece quedar en esta libreta guardada para siempre a través del acto momentáneo del padre artista que dibuja. Verónica Uribe es maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia y doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es pintora, investigadora y profesora asociada del Programa de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, donde dicta cursos generales de Historia del Arte y cursos especializados en los siglos XVIII y XIX, tanto en Colombia como en Europa y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Historia del Arte de la misma universidad. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, pues muchas gracias. Pues para comenzar, en gran parte tengo el texto en el que quiero estar bastante enfocada porque hay bastantes cosas para decir de esta libreta, pero sobre todo enfatizar que la excusa para estudiar esta libreta pues tuvo que ver con la curaduría de la exposición y con que es uno de los objetos, digamos, con los que yo más me encariñé haciendo esa curaduría, y la mayoría pues de lo que escribí sobre la libreta y de lo que investigué surge de la misma libreta, ¿no? Yo no he hecho, digamos, en ese sentido una investigación de archivo exhaustiva, sino también tratando de basarme en la libreta como una fuente primaria pues en sí misma. El reconocido artista colombiano Francisco Antonio Cano nació en Yarumal, Antioquia, en 1865. Su influencia sobre los géneros de paisaje, la pintura de costumbres y el retrato ha sido ampliamente estudiada tanto en su contexto regional como académico, así como en su rol en los discursos fundacionales de la nación. La educación de Cano vino de su padre, un hábil artesano que pintó y trabajó como orfebre y carpintero. Su nombre se asocia ampliamente en la historia del arte colombiano con su obra maestra, Francisco Antonio Cano, retratado por su colega, con su obra maestra Horizontes de 1913, un cuadro de formato mediano que representa a una pareja de colonizadores antioqueños que hace un alto en el camino. La carrera artística de Francisco Antonio Cano fue exitosa, especialmente en el círculo de la clase política. Vivió en Medellín e hizo un solo viaje a Europa entre mayo de 1898 y enero de 1901, un viaje financiado en parte por el gobierno local y por la sociedad de Medellín a través de colectas de dinero. A sus 33 años estuvo inscrito 6 meses en la Académie Julian de París, una academia de renombre donde estudiaban artistas extranjeros como Anders Zorn y Marie Basquiat y donde estudió también Epifanio Garay. De esta época se conserva otra libreta de Cano
llamada Apuntes de mi viaje Medellín-París 1897-1899, editada en versión facsimilar por el Fondo de Cultura Económica en el 2004. En esta libreta encontramos el proceso de dibujo de temas como dibujo del modelo en el taller, retratos, paisajes y escenas costumbristas. Durante su estancia europea, Cano aprovechó para viajar a Inglaterra, España, Italia y Alemania con el propósito principal de aprender sobre arte y visitar los principales museos de estos países. Juan Camilo Escobar Villegas, historiador especialista en Cano, explica que el viaje le permitió reafirmarse en sus gustos estéticos y le permitió tomar una decisión como pintor clásico, técnico y un tanto atrevido a traspasar en algunas ocasiones las líneas de sus maestros. Sus intenciones como artista conservador y regional fueron bastante firmes, aún después de su experiencia en Europa, aunque según Gabriel Giraldo Jaramillo, la obra de Cano ofrece una admirable variedad de tendencias que, sin atentar contra su personalidad, acusan en él esa feliz falta de servilismo, esa inquietud en todo momento provechosa y ese deseo de avanzar siempre hasta ponerse a tono con su época y con el espíritu innovador de las vanguardias. En persecución de tales ideales fue como el maestro abandonó bien pronto esa frígida formación académica plagada de convencionalismos y lugares comunes que en él constituye como su primera época para entrar en inteligencias con el gran impresionismo de principios del siglo. Cuando Cano regresó a Medellín en 1901 tenía 35 años y se reencontró con su esposa María Sanín Márquez y sus dos hijos, Francisco y Soledad. Como dice Beatriz González en el Manual de Arte del siglo XIX en Colombia, a su regreso a Medellín en enero de 1901, se destaca por su participación en la docencia como profesor y como promotor de la fundación de la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad. Por ese camino se difundió la práctica académica que Cano entendía de manera distinta a la de Garay, buscaba la solidez y el sentimiento. A lo largo de su trayectoria, Francisco Antonio Cano trabajó pensando en crear un arte que fuera solemne, serio y bello. En 1912, cuando se inauguró la Academia de Bellas Artes de Medellín, Cano fue su primer director de dibujo, pintura y escultura. Su obra artística incluyó innovadores aportes en el contexto artístico antioqueño, como fueron sus ilustraciones y litografías en trabajos editoriales y que se pueden rastrear en su participación en revistas, periódicos, antes y después de su viaje. Santiago Londoño Vélez explica que durante el último lustro del siglo XIX, el surgimiento de varias publicaciones periódicas ilustradas en Antioquia trajo consigo un impulso modesto pero significativo para las artes visuales y contribuyó a desarrollar el gusto estético del público lector. De ahí que Cano haya sido uno de los fundadores de El Repertorio, una de las primeras revistas en Colombia en utilizar fotograbados para reproducir imágenes. Más adelante también trabajó como ilustrador en la publicación El Montañés. Al regresar a Medellín, Cano y su amigo Marco Tobón Mejía fundaron otra revista que bautizaron Lectura y Arte. El pintor paisa también vivió en Bogotá entre 1912 y 1935, año de su muerte. En la capital trabajó tanto en comisiones públicas como privadas y en 1923 fue nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Bogotá. Su trabajo osciló entre encargos oficiales, monumentos, pintura de historia, temas religiosos, bodegones, paisajes, desnudos, retratos, esculturas, grabados e ilustraciones para revistas. Resumido por Londoño Vélez, la vida y obra de Cano se desarrolló en medio de una transición entre la tradición decimonónica y la modernidad de las primeras décadas del siglo XX. Un talentoso artista, Francisco Antonio Cano utilizó el dibujo a lo largo de su carrera tanto como herramienta de observación como para estructurar sus grandes encargos. Por ejemplo, la gran pintura al óleo, El Cristo del Perdón de 1910, que se encuentra en la Basílica en Medellín y que representa la 8ª estación del Vía Crucis, o pinturas de corte histórico, como el paso del Ejército Libertador por el Páramo de Pisba de 1922, que se encuentra hoy en el Museo Casa Quinta de Bolívar en Bogotá. Esta conferencia presenta una breve mirada a un ejemplo de esta relación de Cano con el dibujo, puntualmente una de sus libretas, conservada actualmente en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que hace parte de la actual exposición temporal Libretas de Dibujos, Reencuentros de Memoria Gráfica, curada por la maestra Beatriz González y por mí, y que se encuentra actualmente abierta al público en la Casa Republicana. Esta libreta es un ejemplo de un libro de bebé, como lo ha llamado Beatriz González en el catálogo de la muestra, dibujado por Cano, donde en 13 páginas Cano conmemoró su vida familiar y el día a día doméstico de sus 3 hijos. Considero que el propósito de Cano con esta libreta fue el de inmortalizar a sus hijos utilizando un medio que congelaba perfectamente el tiempo fugaz de la infancia y de la niñez.
También que Cano dibujó a sus hijos como una excusa temática para poner en práctica el acto de observar directamente al modelo espontáneo. Fue precisamente con un medio como el boceto que Cano se aproximó a la comprensión y al trabajo de observación en los primeros pasos del acto creativo. El medio, en este caso, estaba perfectamente alineado con el tema. El dibujo fresco e intuitivo fue utilizado para representar un tema fresco e intuitivo también. Al abocetar a la madre con su nuevo bebé, los regalos del padrino, sus 3 hijos jugando o el mayor haciendo tareas, Cano utilizó el boceto como un instrumento sin pretensiones que le permitiera capturar sus memorias y celebrar su sencilla vida familiar. Por medio de la descripción de esta libreta y de un breve análisis sobre algunas teorías estéticas del boceto, alineadas con el potencial implícito en la idea de infancia, me acercaré a este bello objeto de manera profunda y analítica para demostrar el propósito explicado anteriormente. Además, quiero presentar algunos ejemplos de otras obras de Cano sobre el mismo tema, resaltando que, aunque no siempre es evidente, este fue un tema esencial en su trabajo. Cano exploró el momento pasajero de la niñez que se celebra con el momento pasajero del boceto. Abocetar, una práctica considerada por artistas como el romántico francés Eugène Delacroix como el embrión de la idea, encaja perfectamente con esta libreta, ya que demuestra la posibilidad de representar algo tan fresco como la vida de un recién nacido en una técnica también considerada fresca, como es el caso del dibujo rápido. La infancia aparece representada como un instante efímero, inmortalizado y recordado por medio de la figura del padre artista que dibuja. El libro de bebé de Cano mide aproximadamente 20 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Está cosido en cuero pintado y contiene hojas de papel color crema y su estado de conservación es bueno. Cuando pase ahorita algunas de las imágenes, hay unas en un lápiz muy tenue, digamos, tratamos de apagar lo que más se pueda para que las alcancen a ver. Su portada es de un azul grisoso, tiene la palabra poesía escrita en la parte superior y debajo a un niño parado en el centro con un pequeño buqué en su mano y una rama con flores que parece pintada a mano. Por el título en francés, es posible que la libreta haya sido comprada en París durante su estadía allí entre 1898 y 1901. La libreta incluye una portada interior, 11 dibujos y una página manuscrita con las fechas de los nacimientos de sus 3 hijos. En la primera hoja se puede leer Dibujos del hogar para mi hijo Francisco Cano S., nacido el 2 de octubre de 1895, y está firmada Francisco A. Cano. Esta primera fecha propone un punto de inicio para comenzar a entender este libro de bebé, aunque es posible, como ya he dicho, que la libreta se haya adquirido en París y que la dedicación y los dibujos hayan sido hechos a su regreso cuando Francisco hijo ya tendría 3 años. Está dedicada a este hijo mayor, aunque varios dibujos incluyen a los otros hermanos. Cano se casó con María en 1896 y aparentemente tuvo 5 hijos, de los cuales 2 fallecieron siendo aún muy pequeños. Los 3 que sobrevivieron fueron Francisco, nacido en 1895, Solita y León Enrique, artista como su padre, que nació el 8 de agosto de 1901. En parte, pues lo que hago con la libreta es un poquito tratar de especular sobre los niños, porque no todos están identificados, entonces jugar ahí un poco como con los tiempos, que también tiene que ver con la identidad de la libreta, ¿no? La libreta también pues tiene esta noción de que no tiene que estar completa, no hay que llenar todas las páginas siempre al tiempo, el artista se puede también devolver. Este es uno que se ve muy tenue, pero bueno, aquí alcanzan a ver la imagen. El primer dibujo está numerado con un número 2 en la esquina superior derecha. Este boceto es muy tenue y suave y es probable que sean su esposa María con el pequeño Francisco en brazos, o también, si la libreta fue adquirida en Francia, este bebé sería León Enrique. El acto contemplativo de la madre hacia su bebé y la suavidad con que sostiene al niño son capturadas incluso de manera literal por medio de delicadas líneas en lápiz, utilizando una línea fragmentada que en algunos casos se entrecruza con otras líneas, como sucede con el gesto de la mano izquierda. Aquí es que se ve muy clarito, pero aquí se marca la rapidez del instante que Cano encontró frente a sus ojos cuando hizo el dibujo. Nada interrumpe este momento de paz. No hay adornos, no hay detalles, únicamente la solemnidad de la mirada de la mujer, María, mirando dormir a su hijo. La tercera hoja es la primera que encontramos en formato horizontal. Es el dibujo más elaborado de la libreta y está firmado con el monograma de Cano. Este dibujo en tinta, único de su estilo en la serie, es básicamente una naturaleza muerta.
pero con la connotación que le da el título del libro, ya que esta naturaleza muerta está compuesta de El regalo del padrino. Gracias al título y al detallado entramado de las líneas, se pueden reconocer al borde de una mesa una canasta, como enmarcada en un cajón, que incluye diferentes objetos necesarios para el cuidado de un bebé, como son el cepillo, una cobija, posiblemente pañales y trapos de tela. Cano no solo aprovechó a sus hijos como modelos, sino que también usó como modelos objetos y rituales tradicionalmente asociados al nacimiento de un hijo, como son el nombramiento del padrino y los obsequios que la madre y el niño reciben de amigos y familiares. El siguiente boceto es el dibujo de un bebé, seguramente también Francisco o León Enrique. Este es más nítido y es más elaborado que el primer dibujo del bebé. Aquí el niño está siendo alzado por una mujer que parece mayor, de pronto una abuela. Ella está ejecutada de forma sugerida con pocas líneas que muestran su edad y su expresión facial al mirar al niño. También se esbozan el brazo y la manera de sostener al nieto. Aquí la atención está en el gesto del bebé que mira directamente a su padre o a nosotros, en una mirada despierta y llena de curiosidad. También hay otro punto focal en sus botines tejidos, donde la gestualidad con el lápiz quiere expresar el posible material con el que han sido elaborados los llamados patines tejidos a mano. Esta variedad en los niveles de terminación es común dentro de la génesis, uso y definición de un boceto. Por su misma naturaleza, el boceto no tiene reglas, no tiene que terminarse, no tiene que estar unificado. Su esencia como herramienta de observación permite que el autor dedique más tiempo y atención a ciertas partes del sujeto que a otras. Y como espectadores reconocemos esos niveles de atención como parte esencial del proceso de exploración e indagación de un estilo individual al que se expone el artista. El dibujo marcado con el 5, este aquí, es el más difícil de describir y entender en el contexto de esta libreta. Aquí el papel está bastante manchado, pero por lo que se puede deducir, es un espacio arquitectónico con una columna, una puerta y 4 personas paradas aquí en el umbral. Se podría pensar en algún tipo de reunión relacionada con el nacimiento del niño, la visita para conocer al recién nacido o un bautizo, quizás. El boceto número 6 muestra un hermoso bebé acostado sobre su espalda mirando a algo o a alguien a quien como espectadores no tenemos acceso. El dibujo tiene una inscripción en la parte superior que dice León Enrique nació el 8 de agosto de 1901, pero el dibujo está fechado noviembre 24 de 1901. Con esta información entendemos que el bebé tiene aproximadamente unos 3 meses y medio. Aquí sale a relucir la gran capacidad de Cano para el dibujo. Por ejemplo, en el uso de la línea y del escorzo para sugerir el ángulo y el peso de la cabeza del niño sobre la almohada, mostrando un momento natural en el que el infante observa el mundo circundante desde esta posición. Mirando este dibujo nos podemos aproximar también al juego con el tiempo al que se presta la libreta y el dibujo esbozado. En muchos casos, artistas como Cano fechan sus dibujos de una manera puntual y concreta, incluyendo mes, día, año e incluso a veces hora, algo que no harían con un lienzo al óleo que tarda más en hacerse, que tiene unos tiempos irregulares y poco medibles y cuya función es pública y ajena a la agenda personal del artista. El boceto es instantáneo y precisamente en su voluntad está muchas veces la captura del momento, que además de ser rápido, se fecha para poder atrapar la jornada y rememorarla como haríamos con un diario o con una fotografía. La siguiente página muestra también a un bebé que parece un poco distinto al de la página anterior, pero muy parecido al que sostiene la supuesta abuela. Podemos asumir que es Francisco nuevamente y no León, porque Cano fechó este dibujo 96 enero 19. Si León Enrique nació en 1901, como lo inscribe su propio padre más adelante en el folio 9, pues no habría nacido en la fecha del boceto. Y si Francisco había nacido en octubre de 1895, como Cano declaró en la primera hoja, entonces este dibujo es de ese niño con 3 meses cumplidos. Nuevamente resalta el talento de Cano para expresar ternura por medio de suaves líneas, pero adicionalmente en este caso hay una voluntad por expresar el movimiento en las manos y en los gestos aquí, del retratado. Sugerido por rápidas y cortas líneas, la fragilidad del movimiento se define en el dibujo y en la sonrisa juguetona del bebé. El boceto 8, o la página 8, no es un dibujo, pero tiene texto manuscrito que dice, y aquí me tienen que creer porque no se alcanza a ver bien,
El 17 de octubre de 1896, el otro hijo, Francisco Cano, nació. Solita Cano nació en noviembre 1, Día de Todos los Santos. León E. nació 8 de agosto. La posible confusión con estas fechas es la del primer niño. Su propio padre ha escrito en la primera hoja que el libro está dedicado a Francisco Cano S., nacido el 2 de octubre de 1895. Esto nos puede llevar, y esto es totalmente una suposición por lo que él dice, el otro hijo, Francisco, que uno de estos dos Franciscos, o que hubo un primer Francisco que posiblemente falleció y el otro vivió, pues sus fechas de nacimiento distan por un año. Si el dibujo 7 es del primer Francisco del 95, cuando éste tenía 3 meses, es probable que cuando Cano escribe aquí, el otro hijo Francisco nació en el 96, es probable que este niño haya fallecido, aunque no tengo documentos aún para concluir esto como una certeza. Marcado con un 9 en la esquina está un dibujo vertical con un retrato de perfil de una pequeña niña, quien suponemos que es Solita, apodo de cariño para Soledad. El boceto está fechado febrero 27, 1898. La niña parece tener algo cercano a los 12 meses. No es muy claro qué está haciendo al ser retratada, pero hay unos elementos del dibujo muy especiales. Su peinado muestra una pequeña coleta cogida en la parte de arriba de su cabeza y unos cortos bucles que caen por detrás. Las pestañas y el gesto de su boca la retratan mirando concentrada hacia algo que tiene en su mano, o al menos algo que tiene debajo de la línea de visión de sus ojos. Aparece como capturada en un momento muy preciso, un reflejo de esa nitidez de Cano con la observación de sus adorados hijos. Algunos dibujos tienen fechas y nombres, otros son simplemente rápidos esbozos de los infantes que intentamos deducir dentro de lo que sabemos de la historia familiar. El dibujo 10 muestra a uno de los varones, pareciera Francisco ya más grande, sentado en una silla, sonriendo con cara pícara. Lo cubre algo como una bata. Yo lo imagino como sentado esperando a que le corten el pelo. Cuando su padre casualmente pasa por ahí y lo ve, toma rápidamente esa libreta de su bolsillo y lo congela en el acto juguetón de mecerse en una pequeña butaca. A pesar de tener todas las características de un boceto y lejos de ser un dibujo elaborado, la expresión del rostro del niño es lo que más llamó la atención del pintor. Podemos traer a colación esa noción de niveles o etapas de terminación de un dibujo abocetado. Con el número 11 aparece una serie de 3 dibujos rápidos de quien parece ser Solita nuevamente. Perfecta prueba del papel del boceto como práctica, como error y como análisis. Un dibujo es solo de su cara, otro de su cuerpo y el tercero de Soledad recostándose hacia atrás en las patas traseras de una pequeña silla, al mismo tiempo llevando sus brazos a su rostro en un gesto obviamente infantil. El ángulo de la pared contra el cual ella se apoya es sugerido por una línea angular y por el veloz sombreado en zigzag. Un solo dibujo, casi al final, muestra a los 3 hijos juntos, un dibujo muy útil para entender un poco mejor fechas y edades. Los sujetos del boceto no aparecen centrados en la página ni sobre el eje vertical ni sobre el horizontal. Ejecutado con gran velocidad, muestra a sus 3 niños sentados en una pequeña mesa, probablemente jugando algo. El espacio y los muebles están propuestos para tener una idea de la poca altura que aún alcanzan los niños Cano en este momento. Hay un mueble detrás de ellos, como una mesa que los sobrepasa en tamaño. Francisco, el mayor, es el único a quien le vemos la cara. Solita le da la espalda al artista, pero su trenza y la posición de sus codos sobre la mesa la delatan, y el pequeño León Enrique lo distinguimos por ser el menor de los 3. Por último, pero no menos importante, un bellísimo dibujo que parece menos rápido que los anteriores. El tema es su hijo mayor, Francisco, pensando. Este niño de unos 7 a 9 años aproximadamente, vestido en atuendo marinero, está haciendo tareas. El ángulo de perfil en el que lo dibuja su padre, el escritorio implícito y la expresiva seriedad de su cara demuestran la fascinación del artista padre por capturar un instante, un bello momento de su hijo retando su propia mente y resolviendo sus asuntos de manera independiente. En este particular y especial momento de soledad, cuando aparentemente nadie estaba mirando, Francisco hijo piensa, mira hacia un lado y se concentra en sostener su lápiz y literalmente sostener su ceño contra su dedo índice en un gesto memorable de concentración. Cuando Cano se sentaba en su casa a dibujar su entorno, no solo estaba poniendo en uso sus habilidades como dibujante, también estaba admirando a su joven familia y proyectando hacia el futuro las posibilidades de sus 3 hijos. Mirar a sus niños crecer era,
como muchos padres saben, una época especial de la vida donde él tomó conciencia del paso del tiempo, que por un lado parecía deslizarse frente a él y por el otro ese momento de conciencia parecía eterno. La libreta se convirtió en el lugar donde estos pensamientos íntimos podían quedar reservados y donde de forma simultánea el arte del dibujo se podía perfeccionar. En el texto para el catálogo de esta exposición, Breves antecedentes y pensamientos sueltos sobre la libreta de bocetos, explico que por definición, en una libreta de bocetos, cada dibujo tendrá una relación con el otro. Cada doblez o arruga del papel tendrá efectos sobre la totalidad de la libreta. Cada pensamiento allí apuntado hará parte de una curaduría, consciente o no, del dueño de la libreta de contener en un mismo lugar fracciones de la vida. De ahí que existan libretas donde el dueño decida incluir un único tipo de imágenes, por ejemplo, retratos de sus familiares, o por el contrario, donde sus decisiones curatoriales sean que todo pensamiento, apunte o decisión digna de ser plasmada en ese espacio valga. Cuando se piensa en la infancia como tema, podemos rastrear este tipo de ideas hasta el siglo XVIII y recordar las palabras del filósofo Edmund Burke, inscritas en las discusiones teóricas de la época sobre la dicotomía entre las funciones que cumplía el boceto y aquellas de la obra terminada. Burke decía: el infinito, aunque de otro tipo, hace que gran parte de nuestro placer sea agradable, así como nuestro deleite en imágenes sublimes. La primavera es la más placentera de las estaciones, y los jóvenes de la mayoría de los animales, aunque lejos de estar completamente formados, dan una sensación más agradable que los adultos, porque la imaginación se entretiene con la promesa de algo más y no acepta el objeto presente del sentido. En bocetos de dibujo sin terminar, a menudo he visto algo que me agradó más allá del mejor acabado, y esto creo que procede de la causa que acabo de asignar. Esta idea de la infancia como la promesa del potencial del ser se puede trazar a la libreta de Kano. La práctica de abocetar permite pensar en la posibilidad y la flexibilidad de una práctica artística que no es estática, cerrada o definida. Es en el boceto donde el acto creativo encuentra una página en blanco, como la vida de un recién nacido, donde las cosas aún están en proceso de formación. Los dibujos que hace Kano de sus hijos plantean un tema íntimo y llamativo representado a través de un medio que se define precisamente así: fresco, intuitivo y espontáneo, atributos que asociamos con los niños. En este caso, forma y sujeto se reúnen para crear un sentido perfecto. La forma idónea en la que este artista puede capturar a sus hijos en proceso de crecimiento y en pleno potencial es utilizando marcas rápidas y gestuales sobre el papel, con la esperanza de que la eternidad del arte posiblemente pueda detener las carreras del tiempo. En palabras de Hipócrates, citado por Séneca de su De brevitate vitae, ars longa vita brevis. La vida es breve, el arte dura para siempre. Dibujar era para Kano una necesidad como parte de su trabajo como artista académico que había viajado a París a aprender las reglas de la pintura. Según Aura López y Alberto Sierra, en la introducción al libro Francisco Antonio Cano, 1865-1935, de Juan Camilo Escobar Villegas, numerosos bosquejos a lápiz y dibujos enteros firmados, así como apuntes y detalles, confirman la idea que Kano tenía del dibujo como disciplina previa, necesaria y fundamental de la obra pictórica. Curiosamente, mientras estuvo asistiendo a la Académie Julian, Kano no mostró mayor interés en las corrientes modernistas del momento. Londoño Vélez explica que aquellos años parisinos fueron los del sonado caso Dreyfus. Estaban activos Marcel Proust, Renoir, Cézanne, Degas, Rodin, el grupo de los Navi y muchos otros escritores y pintores. Al parecer, Kano permaneció ajeno a toda esta efervescencia intelectual y artística. Su contacto con las corrientes vanguardistas del arte se restringió al impresionismo, que fue la mayor innovación pictórica que se permitió aceptar y valorar. Aunque no estudió en la rígida Escuela de Bellas Artes, puede decirse que en los talleres de Julian y Colarossi se mantuvo atrapado en las redes de la academia, como alumno de profesores con 20 y 30 años más que él, que disfrutaban de sus glorias pasadas, como Jean-Paul Laurent, Raphaël Collin y François Jean-Baptiste Constant, llamado Benjamin Constant. Existe correspondencia donde Kano cuenta haber conocido a Claude Monet, pero no hay evidencia de que este encuentro haya tenido mayor valor para el pintor colombiano. Kano había viajado a estudiar arte académico, financiado por amigos de Medellín, interesados en promover un artista educado que pudiera traducir el interés de la sociedad colombiana de la época por construir una nación civilizada. No había lugar para una pintura improvisada en ese proyecto político.
En todo caso, si bien en su trabajo oficial se mantuvo dentro de las reglas aceptadas del arte académico, en su trabajo más íntimo optó por soltar su mano y permitirse aprender por medio del dibujo suelto, desaliñado, improvisado e inacabado. Otro filósofo ilustrado, Denis Diderot, en su crítica del Salón de 1767, se preguntaba por aquella idea de frescura en potencia en el arte del boceto. ¿Por qué un hermoso boceto nos complace más que una hermosa pintura? Es porque hay más vida y menos formas. A medida que presentamos las formas, la vida desaparece. En el animal muerto, un objeto horrible a la vista, las formas están ahí, la vida ya no está ahí. En aves jóvenes, gatos pequeños y muchos otros animales, las formas aún están envueltas y hay mucha vida y por eso nos gustan mucho. ¿Por qué un joven estudiante, que ni siquiera puede pintar una imagen mediocre, hace un boceto maravilloso? Es porque el boceto es obra de calor y de genio, y la pintura, la labor del trabajo, la paciencia, los largos estudios y una experiencia consumada del arte. ¿Quién sabe lo que incluso la naturaleza parece ignorar al introducir las formas de la edad avanzada y preservar la vida de la juventud? Los jóvenes animales en potencia pura, según Diderot, dan un impulso a la imaginación del espectador cuando estos vislumbran las posibilidades de su futura formación. Esta misma idea puede aplicarse a los jóvenes humanos. Diderot incluso usa esta comparación entre juventud y madurez para comparar el boceto con la obra terminada. Por eso, en el caso de Francisco Antonio Cano, es interesante ver esta libreta como un todo, como una obra de arte compuesta de partes que alinean el tema con el medio, el tópico con la forma y el concepto y la ejecución en un dúo perfecto. La infancia representada metafóricamente a través del proceso del apunte rápido. El mismo filósofo usa otra metáfora al emparejar juventud e imaginación, cuando dice que el boceto tal vez nos ata tan fuertemente solo porque, al ser indeterminado, deja más libertad a nuestra imaginación, que ve en ella todo lo que brilla. Es la historia de los niños mirando las nubes. A comienzos del siglo XIX, otro ejemplo de esta discusión teórica se puede encontrar en un texto del autor británico Richard Payne Knight, llamado La indagación analítica sobre los principios del gusto. Este autor expresa que es la felicidad al captar los pequeños efectos transitorios de la naturaleza y expresarlos en la imitación, de modo que parezcan caer, por así decirlo, fortuitamente del lápiz, en lugar de ser producidos por el trabajo, el estudio o el diseño. En eso, en resumen, lo que distingue una obra de gusto y genio de una mera ciencia e industria, y que a menudo aumenta el valor de un original inexacto por encima de la copia más correcta. Knight no utiliza la misma metáfora de infancia o de jóvenes animales como lo hicieron otros, pero sí trae al presente la discusión sobre el boceto para pensar conceptos como el genio, la obra original y la copia. En el caso de Cano, proyectamos los gestos y líneas que él usa en esta libreta específica y que se sienten como si hubieran caído fortuitamente del lápiz, fáciles, sutiles y sin pretensiones. También podemos encontrar referencia al boceto visto como una versión joven de una obra de arte en el diario de Eugène Delacroix. Como artista, Delacroix dedicó una cantidad significativa de tiempo a la relación entre el non finito y lo terminado, la obra en proceso, la idea y la ejecución. Por la búsqueda de la expresividad y por la pérdida de la frescura en una obra cuando hay una constante búsqueda por la perfección. El 23 de abril de 1854, Delacroix escribió en su diario: la idea primera, el croquis, que es en cierta manera el huevo o el embrión de la idea, por lo general está lejos de ser completa. Lo contiene todo si se quiere, pero hay que extraer ese todo. Similar a la noción de juventud como pura potencia y al placer que derivamos de temas juveniles de Burke, está la idea de Delacroix del embrión y el concepto de que la vida está siendo liberada en el acto de bocetar. Un boceto puede ser el recién nacido del acto creativo, así como el dibujo de un bebé sostenido por su abuela o unos hermanitos jugando pueden producir movimiento en la facultad de la imaginación. Históricamente, lo que sucede a finales del siglo XVIII y principios del XIX es lo siguiente: la fiel creencia del poder de evocación presente en las obras espontáneas y sin terminar se va haciendo más evidente a medida que se acerca la llegada del romanticismo. Una estética libre de ataduras y de reglas es la que intenta predominar en la tendencia de la época. Un siglo XVIII que sale y un siglo XIX que va haciendo su entrada con el ímpetu y la fuerza que lo caracteriza. Poco a poco, el valor depositado en la cantidad de trabajo requerido para lograr una buena obra de arte va disminuyendo.
dando campo abierto a una obra de arte que nace de una energía instintiva que puede lograr más en unos cuantos segundos que en toda una vida de arduo trabajo premeditado. Es precisamente a partir del romanticismo y a través del siglo XIX cuando el boceto gana territorio como de obra de arte en sí misma, como aquel lugar estético y creativo donde las rápidas obras de papel sobre papel pueden crecer, desarrollarse y donde pueden verse transformadas. Es precisamente por ser Cano un pintor regional y conservador que podemos tratar de inscribirlo en una cierta tradición pictórica. La relación con la tradición del arte europeo no es solamente en términos formales, sino que a través de intereses e intenciones temáticas podemos pensar en artistas europeos que Cano hubiera podido ver en las colecciones del Museo del Louvre, el Museo del Prado, la National Gallery de Londres o la Galería Uffizi de Florencia. Artistas del Rococó como Jean-Baptiste Simeon Chardin y su fascinación con asuntos íntimos son un referente inevitable en este caso. Por medio de varias pinturas, tanto de niños como de adultos en espacios privados y austeros, Chardin exploró a la clase media francesa del siglo ilustrado. Estos niños, anticipando el texto del Emilio o de la Educación de Jean-Jacques Rousseau de 1762, estudian y juegan en espacios solitarios, con fondos y ambientes simples. Ejemplos de esto son La joven maestra de 1735 y El niño jugando cartas de 1740. Existen otras referencias que se pueden trazar en relación a este tema. No necesariamente que Cano haya visto literalmente estos cuadros, pero sí pues conocía la tradición de donde venían y pudo haber visto, si no estos otros cuadros similares. Algunas incluso anteriores al siglo de Chardin, por ejemplo, en obras holandesas y flamencas del siglo XVII, que a su vez fueron influencia de este pintor francés. Pinturas del artista Frans Hals, como Niño leyendo, posiblemente un retrato del hijo del artista, pueden darnos un sentido de la relevancia de este tema como parte de la exploración de un artista aprovechando su vida personal como tema, algo que sucede también con ejemplos como el autorretrato y el aprovechar al modelo que se tiene enfrente. Otra fuente contemporánea a Cano, aunque no hay evidencia alguna de que el artista antioqueño haya visto directamente este cuadro, es el retrato que hizo Pierre-Auguste Renoir de su hijo Jean dibujando. Totalmente concentrado e involucrado en su dibujo, el hijo de Renoir aparece en el centro del lienzo donde no hay nada que pueda distraer al espectador de la acción que está siendo retratada. El pintor enmarca la creatividad solitaria de su hijo con una simple mesa y silla, y por medio de una paleta muy limitada nos muestra a su hijo intensamente concentrado, quien en su mano izquierda sostiene el peso de sus pensamientos y con la derecha dibuja suavemente. Esta pintura evoca el espíritu de algunos bocetos de la libreta de Cano en cuestión, lo que nos invita a pensar en la modernidad que sí influyó a Cano durante su estadía en Francia. Si bien hoy en día muchas de estas pinturas no se encuentran en colecciones francesas, o españolas o inglesas, estos ejemplos nos permiten rastrear pinturas con representaciones de niños a lo largo de la modernidad tardía que parecen estar involucradas de forma íntima con los mismos artistas que las ejecutan. No necesitamos entrar en cada ejemplo, pero sí entendemos en el gran espectro de los temas de la pintura que han sido valorados por artistas cuando exploran su mundo circundante, la vida familiar, y los niños ha estado presente para muchos de ellos. La libreta que se estudia aquí está dedicada de manera exclusiva a los 3 hijos de Cano. Sin embargo, es interesante ver la niñez como una parte esencial del corpus de la obra de este artista. Hay muchas pinturas con este tema, especialmente imágenes que tienen que ver con niños en escenas de intimidad. Una pintura bastante conocida de Francisco Antonio Cano es La niña de las rosas, de 1904. Teniendo en cuenta que su hija Solita era la hija de la mitad, nacida entre 1895 y 1901, es posible que ella sea la modelo. Una niña en un típico patio antioqueño podando rosas tranquilamente desde un arbusto. Su acto solitario e introspectivo recuerda algunos de los ejemplos de la libreta. En el estudio del pintor de 1885, 2 niños se encuentran parados en el estudio mientras que el pintor trabaja. Parece que los niños no son solo modelos, sino una presencia constante en la vida activa del taller. Como ya sabemos, Cano se casó con María Sanín en el 94, su hijo mayor nació en el 95, esto significa que los niños de esta obra no son sus hijos, pero su presencia parece anticipar la futura importancia de los niños en la vida personal y creativa del artista.
Algo similar sucede con Mis modelos de 1892. 2 niños pasan el rato en el taller del artista, en un momento de descanso cuando el pintor ha dejado de lado la paleta y los pinceles sobre una silla. Los niños se asoman para ver el progreso. De este mismo año es La lectura o Los niños leyendo, una pintura suavemente iluminada por una vela, donde la mecha está siendo tapada a la vista del espectador por el brazo del joven y donde vemos a los 2 muchachos en una complicidad íntima detrás de lo que parece ser una revista que están leyendo. Otro ejemplo de la cercanía de Cano al tema de los niños es La pizingaña, un grabado sin fechar que muestra un grupo de 8 niños jugando el típico juego paisa donde se canta la canción de la pizingaña a la vez que se le pellizca la piel de las manos a los amigos hasta llegar al final de la rima. El trabajo de línea y de entramado permiten que la textura y la luz marquen un ambiente de picardía, ya que no hay adultos en la imagen. En cuanto a su trabajo como ilustrador y grabador, la imagen en la portada de la primera entrega de la revista anteriormente mencionada, Lectura y Arte, muestra a una niña y a un niño. Ella está leyendo y él está concentrado escribiendo o dibujando. Podemos encontrar una fuente evidente de este grabado en el dibujo de la página 13 de la libreta en cuestión. Una acuarela, donde nuevamente un niño está parado completamente sumergido en su actividad, es el dibujo Niño con violín. A pesar de no estar fechado, trae a colación estos momentos de soledad, de posibilidad y de dulzura que Cano buscaba en la mayoría de sus modelos infantiles. Esta pieza es particularmente poética debido al uso del medio de la acuarela, una técnica que concentra el color de manera intensa en la actividad del violinista y con sutileza va aclarando los bordes con suaves aguadas. De alguna forma, la técnica, como en la libreta, corresponde al concepto. Al gesto poético y pasajero del niño que practica su instrumento se corresponde una técnica volátil, impermeable y ligera. Mejor evidencia aún de la fascinación de Cano con el arte de bocetar a sus hijos es el boceto suelto Mi hijo. En él, el artista dibuja a su hijo. Por la fecha del dibujo, seguramente León Enrique, terminando la merienda, limpiándose la boca con una servilleta y mirando a su padre, casi como en un momento fotográfico. Este dibujo rápido nuevamente demuestra la identidad del boceto, siempre sintético, haciendo intentos y sin temor a la equivocación. La similitud formal en la cabeza del niño, el corte de pelo y la edad podrían sugerir que el modelo es el mismo. Existen otros retratos cuyos modelos están sin identificar, tales como Retrato de un niño de 1914 o La niña de 1917. Estos nos muestran que aún bien entrada la pintura del siglo XX, el tema de los niños seguía presente en el trabajo del pintor. Cano incluso llevó el tópico de la niñez a su trabajo escultórico, como es el caso del relieve en bronce Niña de 1913. Niños, niñas y la vida de niños y niñas aparecen en el trabajo de Cano de forma permanente como una estrategia de insertar en su obra momentos preciosos donde la vida parece detenerse. ¿Qué mejor manera de hacer esto que utilizando estrategias, técnicas y materiales que le permitan transmitir exactamente ese sentido desde la materialidad? A bocetar es infantil, no en su actitud, pero sí en su propósito. Los bocetos se rehúsan a ser clasificados, capturados, atrapados e interpretados de una sola manera. En el arte y en los procesos creativos no siempre es fácil encontrar un medio que encaje perfectamente con el tema, tanto de forma conceptual como formal. Uno de los grandes retos para los artistas siempre ha sido encontrar ese equilibrio entre lo que se quiere expresar y cómo expresarlo. Francisco Antonio Cano, un pintor académico antioqueño, no estaba totalmente consciente del boceto como una obra de arte en el sentido moderno, donde el boceto podía ser un fin en sí mismo. Sin embargo, como buen artista tradicional, estaba formado dentro de las reglas del arte. Sabía que dibujar era un paso importante en el proceso de componer una pintura de forma analítica y correcta. También sabía que la observación directa del modelo era un elemento clave para entender el mundo de forma visual y que aprender esto lo llevaría a ser un buen pintor. Cuando Cano eligió esta libreta y decidió usarla solo para dibujar a sus hijos, se aseguró, consciente o inconscientemente, de que la espontaneidad inherente al tema se mantuviera fresca en el uso de la técnica.
Estos son dibujos que no fueron usados como apoyos visuales para óleos terminados, que no necesariamente hicieron parte de un gran proceso estético, pero que sí se mantuvieron tan simples como sus intenciones cuando Cano se sentaba a garabatear marcas con su lápiz sobre el papel. Hacer bocetos es una práctica cuya misma identidad se mantiene firme en las palabras, intuición, intimidad, soledad y privacidad. Quien mejor expresa esto es Robert Upstone, estudioso de libretas de bocetos de artistas del siglo XIX, cuando dice que ningún aspecto del trabajo de un artista es más revelador que su cuaderno de bocetos. Dentro de sus páginas, pequeñas o grandes, rígidas o flojas, yace un dominio privado e incluso secreto en el que puede registrar sus impresiones y explorar sus ideas. Aquí se encuentran sus declaraciones más íntimas, respuestas inmediatas al mundo que lo rodea, su experiencia o imaginación, primeras ideas para otros trabajos o conceptos en evolución a través de secuencias de estudios. Ya sean anotaciones leves o espontáneas o dibujos bastante completos, ya sea el registro de la observación empírica antes del motivo o la recolección más madura en el estudio, el contenido de un cuaderno de bocetos proporciona una visión inigualable de la mente y los métodos de un artista. Cuando Francisco Antonio Cano dibujó en esa libreta a sus hijos, se compaginó con una de las prácticas más auténticas del quehacer del arte. Dos de las cosas más importantes en la vida de este padre artista están transformadas en estas páginas manchadas: su familia y su arte. Ambos combinan los anhelos de un hombre maduro y sensible, quien, a pesar de haber esquivado experiencias dramáticas del arte en su estancia europea, logró ubicarse plenamente en la historia del arte moderno en Colombia. Este libro íntimo abre una pequeña ventana de oportunidad para estudiar y entender a Cano lejos de sus reconocidos encargos públicos y sus retratos, y acercarse al padre que pintó o al pintor que también era padre. El 31 de marzo del 2016, en el marco de una exposición de reproducciones fotográficas de los bocetos hechos por Cano durante el proceso de creación del Cristo del Perdón, que fueron exhibidos en la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuyos originales se encuentran en el Museo de Antioquia, el autor y periodista John Saldarriaga tituló sabiamente un artículo en el periódico El Colombiano así: «Perderse los bocetos de Cano no tiene perdón». Le puedo contar al público que entre el público está la nieta del maestro Cano, hija de Francisco el bebé que está aquí, que no sé si presente, muchas. Pues algunos de los historiadores que cito lo sugieren, y no sé, es que ese texto es el que me hace dudar, ¿no? Es el texto donde dice el otro nació, aquí se nació el otro hijo Francisco. Simplemente pues por ahí, pero pues obviamente muchas veces especulamos y de pronto habría que hacer una búsqueda de archivo más profunda. Mi suposición es que hasta que no hubiera bautizo tampoco había necesariamente un registro. Lo que parece seguro es que el 17 de octubre sí fue la fecha de nacimiento de mi papá, 17. Bueno. O por lo menos eso se lo celebramos toda la vida, ¿no? Vayan a saber. Sí. Pues es un objeto muy bonito y pues se corresponde un poco con ese libro de bebé, ¿no? Que en vez de pegar toda la parafernalia del nacimiento del bebé, pues el pintor decide hacerlo por medio de dibujos, y realmente es un objeto que además yo quería exponer aquí porque en una de las, cuando inauguramos la exposición de las libretas con la maestra Beatriz González, explicamos que una de las dificultades de las curadurías de estas libretas es que solo se pueden exponer en una página abierta. Y eso que incluso 3 meses después se cambió la página, pero muchos de estos dibujos pues no los ve el público. Entonces también realmente es un objeto muy bonito desde su misma portada, ¿no? Y la variedad en el tipo de dibujo, que pues valía mucho la pena. De hecho el público no ve la portada, nunca ve la portada porque está expuesto abierto. Claro, sí. No, el señor me pregunta que si yo he pensado, pues sería una propuesta muy bonita para hacerle al banco en hacer una reproducción facsimilar de este objeto, como se hizo con la de Apunte de los Viajes, como se ha hecho con la de Santiago Cortés. Pues es una propuesta. Lo que pasa es que es una libreta que curiosamente es muy delgadita y tiene muy poquitos dibujos, pero valdría la pena convertirla en un facsimilar, porque además pues tiene esa portada, tiene las firmas, tiene toda esa como condición de objeto particular y personal que lo hace muy distinto de la mayoría de las otras libretas
incluso en la exposición hay otras 2 libretas de Cano, pero son muy académicas y son muy de su dibujo, de dibujo anatómico, de su taller, y esta me parece pues que valía la pena, ¿no?, sacarla a la luz. Hola, buenas tardes. Sí, yo justamente tenía una inquietud acerca si había otras libretas de Cano y cómo se comparan, ¿no? Pero más o menos un poco ya mencionaste eso, ¿no? Pues aquí en la biblioteca están esta y otras 2. La de apuntes de viaje, no estoy segura, sí, creo que esta es en el Museo Nacional, la que se convirtió en facsimilar, y seguro que hubo más, ¿no? También es que tenemos este tema con las libretas que muchas veces no han sido valoradas en su momento como lo que consideramos hoy en día, pero sí, fue súper gran dibujante itinerante además. Curiosamente, o yo supongo que debió existir, pues conociendo este espíritu, debió existir una libreta del viaje que hizo ya dentro de Europa, pero yo no conozco de que existan, digamos, libreta de España y… Muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntarte si encontramos también dibujos de juguetes, porque me cautivó la imagen que pusiste del juego de los niños, del juego de, ¿cómo se llama? ¿Pisingaña? La pisingaña, pero también que es un grabado, ¿no? Sí, sí. Pues no encontré, la libreta se las mostré completa, y esto ha sido como relacionando yo y encontrando que si bien no necesariamente se habla de Cano como pues un pintor de niños ni de niñas, está muy presente, que cuando uno ya se pone a reunir alrededor del tema se da cuenta que es un tema que está muy presente, y esta es una litografía posiblemente utilizada de pronto para una de estas revistas también, para ilustrar, ¿no?, alguna de estas revistas. Pero además fíjense que casi siempre están los niños como aislados del contexto de los grandes, como aislados del contexto de los adultos, ¿no? Está el niño con el violín, están estos niños, bueno, aquí en la del estudio del pintor, pero aquí también son como los niños como explorando el mundo del taller del pintor mientras el pintor no está. Como que había un valorar del tiempo privado del niño, como de observar el gesto del niño, cómo se comporta el niño cuando de pronto no lo están mirando los adultos también, que es donde me parece que hay un valor muy bonito en esta pieza. Muchas gracias.